Gracias, de verdad, Jordan Estefano, como cariñosamente yo te recuerdo. Bueno, es que me pasaba, yo estuve como profesora de danza en un proyecto en el que Jordan formaba parte, el proyecto NAVE, que algunos de ustedes quizás puedan recordar, y siempre, como les comentaba, buscaba como unir, ¿no? Había muchísimos niños talentosos en NAVE. Era un proyecto enorme de niños actores, se llamaba Niños Actores de Venezuela, del cual Jordan formaba parte. No recuerdo qué edad tenías, Jordan. Eras pequeñito, tendrías 6 años, no recuerdo. Y bueno, Como 10, 11. ¿cómo? Como 10 años, 11 cuando empecé. Ok, ok. Sí, lo que pasa es que Jordan era chiquitito. Y yo recuerdo cuando lo vi la primera vez, maravillada, se me salía la baba de ese niño que se movía de una manera tan espontánea y con tantas condiciones que dije, no, o sea, él si quiere ser actor, que sea actor, pero él tiene que bailar. Y enseguida pensé, le propuse a la directora hacer unas audiciones para un grupo de niños que yo iba a preseleccionar en NAVE. Hablé con el director de NAVE y él me lo permitió. Y me llevé a Jordan y me llevé a otro niño que hoy día también es bailarín profesional, que está trabajando fuera y de verdad que fue acertada la decisión porque, bueno, sabía que había mucho talento en ambos. Jordan tenía todo para llegar a ser un bailarín. El otro niño tenía que trabajar y tenía que trabajar duro. Y recuerdo que en un momento de su proceso él dudó y se me acercó y le dije, usted lo que tiene es que trabajar, porque estoy segura que lo va a lograr. Y ese día desistió de salirse del ballet, porque claro, él se comparaba con Jordan, que tenía todo a nivel físico para hacerlo, y era difícil estar al lado de Jordan, era muy talentoso. Siempre lo supe que iba de desarrollar la profesión, iba a ser un gran bailarín y agradecida por tus palabras. Y bueno, hoy día ya me doy cuenta, me voy dando cuenta de lo importante que somos los docentes en el sentido de la influencia que somos para nuestros alumnos. No tenemos ni idea de las cosas que podemos decir y hacer que a ellos los marca. Karina me dijo algo que me impresionó porque nunca imaginé al momento de decir esas palabras que eso le iba a quedar a ella de por vida y que la iba a acompañar en su carrera. Porque claro, yo pienso ahora y yo también recibí ese apoyo de algunos profesores y los recuerdo hasta el día de hoy. Eh, Actualmente no estoy bailando profesionalmente. Hace poco dejé de bailar, la verdad, por circunstancias, pero siempre siento como la espinita porque aquel que bailó siempre quiere hacerlo y afortunadamente, bueno, de hacerlo algún día, de nada, sigo dando clases en el área del trabajo corporal, trabajo ahora con pilates y me he dedicado a eso y es un trabajo muy hermoso también de asistir a personas que ya tienen lesiones. Ah, por cierto, por ahí no respondí la pregunta de la lesión. Nunca me lesioné bailando, pero sí me pasaron cosas en la vida. eh, pero bueno, nada, Jordan, y feliz de que estés aquí y que me dediques estas palabras. No sé, contenta y feliz de que hayas alcanzado las cosas que has alcanzado. A veces te sigo por las redes y te veo un poquito lo que haces y bueno, no me equivoqué. ¿Alguien por ahí, Gloria, me escucha? Sí, sí. Que no respondí una pregunta, la de la lesión, que me quedó pendiente. Eh, Les quería decir que yo nunca me lesioné bailando propiamente. No, ahora que lo recuerdo, sí, perdón. Una vez se me salió este codo
el piso rojo, haciendo una tontería, tenía me fue al piso para no llevármela a ella por delante y se me salió el codo. Recuerdo que me habían dicho que el brazo se me iba a quedar así y que no iba a poder extenderlo nunca más. Y me fajé con una liga a trabajar todos los días. Tenía un yeso que me pusieron, me acuerdo que hacía las clases de ballet de la señora Franklin con mi yeso. Entonces hacía la primera con el yeso y la mano. La señora Franklin me permitió pues hacer eso. Mi brazo me quedó casi perfecto, es decir, no se nota que se me salió ese codo. Esa fue la única vez que recuerdo que tuve una lesión bailando. Mis lesiones fueron fuera de escenario, muy jovencita, saliendo del bachillerato, esto fue antes de estudiar danza, tuve un accidente automovilístico que me dejó por un año sin caminar y me tuve que recuperar de ese año. Pero afortunadamente, bueno, no fue un año porque en esa época ponían yesos completos, ¿no? Y a mí me enyesaron una de las piernas como se me había fracturado, no sé si algo de la rodilla o el tobillo, no recuerdo, pero me pusieron 6 meses el yeso y cuando me lo quitaron, como la pierna, yo era muy flaca, la pierna la tenía de este ancho y se me fue el pie y me fui rodando por unas escaleras, me caí y me fracturé la que me había fracturado ya y la otra. Entonces me pusieron 6 meses más. Entonces tuve casi un año completo enyesada, y bueno, la recuperación fue dura porque la musculatura quedó muy débil, ¿no? Y las rodillas siempre me fastidiaron, pero digamos, debido a ese accidente, me esforzaba por fortalecerlas, fortalecer mi cuádriceps para que no se me lastimaran. Era difícil a veces en las quintas trabajar, pero bueno, yo trataba de tener cuidado porque ya había pasado por toda esa experiencia de no caminar y fue muy duro, no lo llevé nada bien, lo llevé con mucho sufrimiento. Pero bueno, no me impidió luego bailar, afortunadamente. Ajá. Sigo, Glorian. Sí, no sé si hay alguna, voy a revisar si hay alguna pregunta. Por allí recordaron el nombre del otro compañero que estaba con Estefano, Ibrahim Pérez. Yo no lo recordaba. Claro, Ibrahim. Sí. Tengo contacto con Ibrahim actualmente. Sí. Yo quería hacer como una pregunta antes de que continuara, maestra, respecto a todo lo que hemos escuchado hasta ahora es un proceso interno de todo lo que quería aprender y cómo, lo que estaba diciendo Estefano, cómo lo aplicaba, bien sea en el preescolar o en la escuela de ballet y en su vida. Pero yo quisiera saber qué marcó la escuela Balearte en su vida o en su carrera. Bien, digo escuela Balearte, puede ser alguno de los docentes, o puede ser la maestra Lidija, o puede ser el simple hecho de su trabajo, de sus años allí en la escuela Balearte. ¿Qué fue lo más importante para usted de haber formado parte de esta institución? Que fue aprendizaje para usted. No todo el aporte que sabemos que dio a la escuela y que fue un trabajo entre docentes que creó cosas maravillosas. Pero más que todo, personalmente, ¿qué significa la escuela para usted? ¿Qué le dejó la escuela Balear? Bueno, fíjate, el título del conversatorio es mi arte, porque en realidad, si algo tiene valor, fue todo lo que yo viví allí. Me cuesta mucho precisar una sola cosa, porque
la señora Franklin era como, no sé cómo describirla. Ella era alguien ante mi vista, como primero que era hermosa, y luego ella tenía como una suavidad que yo deseaba alcanzar. La admiraba muchísimo y luego formar parte de ese equipo de trabajo fue para mí muy importante. Al principio yo daba mi clase contemporánea y me iba. Ni siquiera entraba a la oficina porque me daba un poco de miedo, ¿no? Yo siempre temerosa. eh, pero progresivamente fue pasando algo que yo fui como, o sea, fue como haciéndose Balearte en mi casa. Yo pasaba muchas horas en Balearte. Balearte tenía el horario que ha tenido toda la vida. Comenzábamos a las 3 de la tarde, que teníamos que llegar los profesores, y nos íbamos muchas veces, el horario escolar era hasta las 7 de la noche, que había la última clase. Pero luego nosotros nos quedábamos trabajando y nos íbamos 9, 10 de la noche, porque cada día era un día en el que habían pasado muchísimas cosas. Entonces nos quedábamos en la oficina, tratando de hacer algunas, o sea, dándole, por ejemplo, un reporte a la profesora Isabel de qué era lo acontecido en el día, de los problemas que habían surgido, de las observaciones que hacíamos. Y estábamos allí tratando de ver si había un problema con alguna niña, cómo hacer para resolver. O sea, ya no era solamente el asunto de mi clase. Yo traía lo de mi clase y cada una traía lo de su clase, pero luego había como un interés de todas de resolver, perdón, en conjunto las cosas que iban surgiendo. Eso fue muy, muy importante, Gloria. Yo sentí que formaba parte de un equipo, que Balearte era mi casa, y no porque siempre estuviéramos de acuerdo, no, a veces no estábamos de acuerdo entre nosotras. Yo recuerdo que Isabel se molestaba muchísimo porque yo nunca aprendí a respetar la hora de clase. O sea, eso a mí me costó siempre un montón. Y ustedes son testigos de que Isabel me tenía que llamar para terminar la clase o el ensayo, lo que fuera, porque yo me pasaba siempre de tiempo. Y es algo que ahora, después de viajes, que aprendo con las clases de Pilates, porque duran 1 hora y tengo una clienta tras otra, y además esas pagan. Entonces, ahí he tenido que aprenderlo por necesidad, pero no podía terminar a la hora. O sea, siempre había mucho que hacer, fascinada en ese espacio haciendo eso que hacía. Tuve algunos problemas con mi pareja anterior, que fue el que vivió todo mi proceso en Balearte, porque yo llegaba tardísimo a la casa, prácticamente a dormir. Pero bueno, poco a poco, como decía, yo fui como teniendo cada vez más responsabilidades. Por ejemplo, recuerdo que colaboraba con la limpieza de las coreografías. Eso lo hacían, eran las maestras de ballet, pero me llamaban y me preguntaban, y yo podía como decir lo que observaba. Mi trabajo fue no solo desde el punto de vista técnico, sino se me pedía que las observara y que las corrigiera. Entonces fue como que yo empecé a asistir a las reuniones de padres con la directora y la subdirectora. Empecé a involucrarme cada vez más, con más actividades, con más responsabilidad. Asistía a Isabel Franklin en las audiciones y fue maravilloso proceso de entender cuando un cuerpo estaba en condiciones, por ejemplo, de bailar y cuando no, poder diferenciar eso. Recuerden que no había internet, no había muchísima información en aquel entonces. Eso vino después. Y eso me educó el ojo, como quien dice. O sea, yo podía, mucho más adelante, por supuesto, ver cuando llegaba un niño, verlo y saber, o niña, y saber si iba a bailar o no. Así como me pasó con Jordan. O sea, con Jordan no había ninguna duda porque obviamente él era fabuloso. Pero como, por ejemplo, yo me podía dar cuenta que un Ibrahim lo iba a poder lograr no teniendo todas las condiciones. Aparentemente no teniendo todas las condiciones. Entonces, eso me daba ahí como me dio como, sí, ¿por qué no decirlo? Un conocimiento de eso, del cuerpo, ¿no?
a mí me gustaba mucho como ver a cada uno moverse y ver cómo se movían. Fíjense, yo quiero referir una cosa que me parece importantísimo de mi proceso en Balearte también, porque fue también como un propósito que me hice estando allí, que era la relación con los papás, ¿sí? Porque antes en Balearte no se permitía que los papás entraran a la escuela. Los niños llegaban hasta la puerta y se generaba mucho alboroto, la verdad. Entonces venía la mamá y pegaba un grito y bueno, eso no era conveniente, evidentemente, para la disciplina de la escuela. Entonces se prefirió que las mamás la dejaran en la reja y de ahí en adelante nosotros teníamos todo el poderío, ¿no? Pero fue sucediendo como también se me empezó a pedir que yo participara en las clases abiertas. Balearte tenía una cosa maravillosa que eventualmente hacía clases abiertas para los papás y los amigos de los niños para ponerlos en contacto con el proceso que ellos iban viviendo. Y me pasó que siempre que había o yo asistía a clases abiertas, ya sea que viera la de mis compañeros profesores o las propias mías,